Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles una vez más en esta materia que estamos compartiendo en este ciclo 01-2020. Grato saludarles nuevamente y que podamos estar en contacto a través de esta plataforma en donde podemos desarrollar, diríamos, con cierta normalidad nuestra clase de Derecho Constitucional. Para esta oportunidad vamos a trabajar el tema de el régimen de excepción particularmente, y para ello pues vamos a entrar en detalle sobre algunas definiciones en primer momento para ir entendiendo de a poco qué debemos de entender por estado de excepción, ya que se tienen diferentes formas de denominarle, y más adelante vamos a ver diferentes denominaciones que se le dan a algunas circunstancias que pueden darse dentro del cumplimiento, en el caso particular la suspensión de algunos derechos que se ven en alguna medida suspendidos en el ejercicio para los ciudadanos por circunstancias particulares, como lo vemos en la diapositiva actual, en la que nos hace referencia de que son situaciones anormales las que van a producir en alguna medida el hecho de que se vayan a dar esta suspensión de algunos derechos que la misma Constitución establece. Excepcionalmente podemos decir de que lleva en el caso específico, a la consecuencia de proteger al Estado de Derecho, que como ya lo hemos establecido en algunas otras oportunidades, el Estado de Derecho no es más que el cumplimiento de cada una de los cuerpos normativos que comprenden nuestro ordenamiento jurídico. Y en el caso particular también lleva el otro acometido, que es la protección de los derechos esenciales de los individuos. Esto puede ser desarrollado, puede llevarse a cabo por circunstancias, como lo decimos, anormales, y que den o tengan como consecuencia graves perturbaciones para el orden público, motivados por algunas razones muy diversas que deben de estar reguladas en cada una de las constituciones, puesto que de allí se deriva esa facultad, atribución, competencia o como le podamos llamar, para el órgano o los órganos que vayan a estar vinculados de manera específica. Para el caso nuestro, la facultad de manera particular está encaminada a la Asamblea Legislativa, que es la que está facultada para llevar a cabo esta suspensión de las garantías, toda vez y cuando pues el proceso se lleve a cabo con normal funcionamiento, como si fuese un proceso para la discusión, aprobación, sanción, y como ya lo conocemos, de toda ley ordinaria que nosotros podamos identificar. Esto puede ser producido, según la definición que tenemos presente, por hechos naturales o por hechos humanos, que independientemente se trate de circunstancias que sean producidas a nivel interno o incluso a nivel externo, como en el caso específico y las circunstancias que más adelante vamos a ver, que pueden dar lugar a que se desarrolle en ese momento, por así decirlo, el estado de excepción. Con las ideas generales que nos muestra en este caso la doctrina, también podemos establecer que el fundamento exclusivo para que pueda darse o otorgarse el estado de excepción obedece a casos de extrema emergencia, podemos decirlo, o situaciones extraordinarias que puedan generar para los gobiernos, o para el caso específico los estados, en algunas circunstancias particulares que se escapan algunas del control de la mano del hombre, y algunas otras que sí son producto de las actuaciones precisamente de los humanos. En el caso de algunas circunstancias extraordinarias, como lo vemos acá, la teoría plantea algunos ejemplos de esas circunstancias: catástrofes naturales, epidemias, pandemias, guerras, desórdenes públicos, entre otras. Como vemos, algunas son fuente
de las actuaciones de las personas, y algunas otras son fuentes evidentemente de la naturaleza, en donde el hombre pues no puede tener control sobre esas circunstancias. Eso genera de que los gobiernos en algún momento tengan que acudir a estos estados de excepción, lo cual le permitiría también afrontar las circunstancias que puedan generar estas condiciones que pueden ser producto de la naturaleza, que generan esas circunstancias. Para el caso específico, la doctrina nos define 4 tipos de estados de, de excepción. Algunos les están en llamarles estados de alarma, estados de excepción, estados de emergencia económica, que no son los ejemplos que hemos citado. También podemos llamarles estados de sitio, estados de guerra o ley marcial. Y también algunos se han atrevido a llamarles de algunas otras formas, como estados de emergencia sanitaria, lo que recientemente en algunos estados a nivel mundial se ha decretado, y los estados de conmoción. Pero todos estos también debemos de tomar en cuenta de que están basados precisamente en la realidad y en las legislaciones de cada uno de los estados para el caso específico. En el caso nuestro, la Constitución de la República lo único que hace referencia es al régimen de excepción. Por lo tanto, el caso nuestro encaja precisamente en el que tenemos seleccionado, porque al identificar en el artículo específico que regula esa condición en la Constitución, específicamente el artículo 29, no hace referencia a algún otro tipo de condición que lleve a un estado de alarma, algún estado de emergencia económica o situaciones particulares. Si bien es cierto, en el momento en que las circunstancias bélicas, en el caso de El Salvador, como caso específico del conflicto armado o la guerra civil que se dio acá, se dieron en diversas oportunidades, ratificados muchos estados de excepción. En aquel momento se conocía como toque de queda, pero en realidad lo que nosotros tenemos regulado no es esa figura como tal regulada en nuestra Constitución, sino lo que tenemos es un estado de excepción, porque habrá que identificar que esas formas de suspensión de las garantías o derechos constitucionales deben de estar así claramente definidas en el cuerpo normativo por excelencia que rige sobre todas las demás normas del ordenamiento jurídico de un Estado, como lo es la misma Constitución de la República. En el caso nuestro, pues basados en ese principio de legalidad, no podríamos nosotros ir más allá de lo que la norma suprema permite en el caso específico, y denominarle de una forma diferente a la que ya está establecido. Por eso ustedes ven de que no hay decretado ningún estado, en el caso nuestro no hay decretado ningún estado de sitio, ni tampoco toque de queda, ni ley marcial, porque no es esa figura la que tenemos contemplada nosotros en la Constitución de la República. Algunos estados lo que sí tienen contemplado son estados de emergencia sanitarias, y que sí lo hemos visto en algunos ejemplos. Estas son algunas de las condiciones o circunstancias como ejemplo que podrían identificarse que se entiende como en el estado de excepción. En el caso específico ya nuestro, que lo decía hace un momento, tenemos acá entonces cuándo es que se puede declarar un estado de excepción en el caso nuestro. Según el artículo 29 de la Constitución, en qué casos podríamos caer en una condición como tal. Allí hace referencia a las circunstancias que vamos a ver en este momento, que serían por guerra, por invasión del territorio, por rebelión, por sedición, por catástrofe, por epidemia u otra calamidad general, y también por graves perturbaciones del orden público, que en el caso específico iríamos a conocer cuándo, o al menos textualmente, cómo es que se pueden desarrollar cada una de estas. Siempre manteniendo la misma pregunta, pues entonces, ¿cuándo es que se puede declarar un estado de excepción?
Como ya vimos sobre el fundamento del artículo 29 de nuestra Constitución, guerra, ¿qué debemos de entender por guerra? Que es la situación que se produce entre dos o más estados o entre bandos del mismo estado. Guerra civil podríamos denominarle cuando es interna. Cuando sus relaciones normales o amistosas representativas en un estado de paz son rotas para dar paso a un conflicto bélico, como medio de dirimir las diferencias o circunstancias que se puedan dar a nivel internacional. Podría llevarse esa referencia de conflicto bélico cuando los estados beligerantes que no han podido resolver algunas diferencias o circunstancias de tipo internacional, en el caso específico podrían ser situaciones de tipo políticas o de alguna otra índole que no pudieron ser resueltas. Entonces hay una declaratoria de guerra entre los estados que han llevado precisamente ese conflicto a las últimas consecuencias. Entonces, en el caso específico, como lo vemos acá, la primera se reconoce como guerra internacional o exterior, que decíamos estados en el caso específico de estado a estado, y que puede ser declarada o no consistentemente a la circunstancia esta de una guerra internacional de estado a estado, es decir, fuerzas armadas de estados diferentes pelean entre sí para poder dirimir de la manera menos apropiada un conflicto que puedan tener entre ellos. Entonces, esto debe de ser declarado a través de un acto formal que precisamente se resuelve a través de las figuras que nosotros tenemos a nivel internacional, como la Cancillería o en el caso específico las relaciones internacionales que hacen referencia a esto. Y precisamente de esto se encarga el derecho internacional también como parte de la vinculación de los estados, en el entendido de que el derecho internacional regula relaciones de estados entre, o mejor dicho, entre estados como personas jurídicas. Y en el caso específico también en circunstancias particulares de un estado internas, cuando algún grupo en particular no está de acuerdo con las condiciones de gobierno tal vez de el estado en donde se están desarrollando esas actividades de gobierno, no están satisfechos algunos grupos en particular, y que esto también puede generar en algún momento la guerra civil o guerra interna, como se le podría conocer, que para algunos doctrinarios en materia de derecho internacional es mejor denominarle esto conflicto armado interno, porque la guerra la denominan o la están ellos en referencia a denominarle nada más cuando es de un estado a otro estado. Y la otra circunstancia, cuando es por invasión de territorio, pues esta se explica por sí sola, pero vamos a abonar un poco a ello con relación a la información que tenemos acá en la diapositiva, que es la agresión armada internacional, obviamente, en la que se penetra el territorio de otro país con la finalidad de adueñarse del mismo. Todo o parte de este puede ser en el caso específico, y esto no lo hace de manera política, digamos, ni diplomática. Lo hacen a través de la vía de la fuerza, en el caso específico la fuerza armada. También puede obligar a rendirse al adversario o que acepte condiciones que se le impongan. No basta solo con que un simple accidente fronterizo pueda generar o llegue a considerarse como una circunstancia como esta. En el caso específico, nosotros vimos un litigio a nivel internacional con el país de Honduras, en donde se sometió a una resolución de la Haya las circunstancias fronterizas de buena parte del territorio que estuvo en disputa entre El Salvador y Honduras en el departamento de Morazán, en donde se podría considerar si ese territorio era de El Salvador o era de Honduras. Se elevó a la Corte Internacional que tiene su sede en La Haya, en Europa, y el país que en este caso pues en ese litigio salió vencedor, diríamos, si lo podemos denominar así, fue el país de Honduras. Y en ese caso pues todo se resolvió de la manera jurídica
y no se llegó a esa circunstancia particular. Pero esa invasión de territorio también puede ser solamente por un espacio territorial o en el caso específico la invasión en el territorio del país. Entonces, ¿a qué obedece esto? Que el estado de excepción puede ser decretado de manera específica en si es algún incidente fronterizo o un espacio territorial determinado en esa zona, o podría también, en el caso particular, si no estamos hablando de invasión del territorio, en otro espacio o en el territorio nacional. Debe entonces pues buscarse o tratarse de una agresión seguida de la invasión, como lo tenemos en la idea última de este comentario acerca de la invasión del territorio. Dos circunstancias entonces que ya la Constitución regula en donde puede ser decretado el estado de excepción. Veamos algunas otras circunstancias que la Constitución nos rige o establece en que puede también ser declarado el, y es en el caso específico de la rebelión y de la sedición, para hacer referencia a los dos. En este caso estamos hablando de delitos precisamente que pueden ser declarados. En el caso específico de la rebelión, lo que tenemos es un levantamiento armado, como lo vamos a ver también en la sedición, que a la vez es un levantamiento armado, pero este es de tipo político y constitucional establecido para, en el caso específico habría que subrayar esa parte, derrocar el gobierno, usurpar facultades de cualquiera de las autoridades supremas, abolir o cambiar violentamente la Constitución, que sabemos que para eso debe haber un proceso legalmente establecido o un proceso que lleve al ejercicio de la democracia. O también puede ser para usurpar instituciones que emanen o que se considere para el caso específico funciones de tipo público, con el propósito de imponer un nuevo régimen, podría considerarse. Esto a nivel de ley ordinaria también nosotros lo tenemos regulado en el artículo 340 como una conducta delictiva, que puede ser procesada alguna persona no solamente desde el ámbito civil, sino que también desde el ámbito militar, puesto que el Código de Justicia Militar vigente en nuestro país establece allá en sus artículos desde el 76 al 80 lo relacionado a el delito de rebelión. Y como ustedes saben, también la jurisdicción militar tiene sus propios procesos que podría someter a una persona, en este caso específico, ya su nombre lo dice, ¿verdad?, que esté ligada con la parte militar o que esté dentro de la Fuerza Armada, o en el caso específico que haya estado de alta o que esté de alta para poder someterlo a esa jurisdicción. De lo contrario, tendría que, si su conducta es aplicable a las acciones que ya hemos referido, tendríamos que aplicarle entonces el artículo 340 si es una persona civil, es decir, no está relacionado con ningún cuerpo militar en el caso específico. Por otro lado, tenemos la sedición, que es el levantamiento también colectivo y violento en contra de la autoridad, del orden público o de la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión, como lo decimos. Aquí podemos identificar dos circunstancias, o podemos irnos de manera directa a identificar, a este momento ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa pregunta la respondemos en la idea última, en donde dice, se diferencian en que la primera, es decir, la rebelión, es un levantamiento en contra del gobierno de la República, que afecta a grandes zonas del territorio nacional, en el caso específico la rebelión, es decir, la rebelión va dirigida en contra del gobierno, en contra de las acciones o las actividades que se están desarrollando por parte del gobierno electo, podríamos decir, o en el caso específico un gobierno de facto, y eso puede producir que las personas realicen ciertas acciones y
La Constitución le da las herramientas al gobierno para que a través de esa suspensión o ese régimen de excepción pueda tomar esa herramienta para efectos de contrarrestar esas actuaciones de rebelión por parte de las personas que están desconformes con las actuaciones de estos. En cambio, cuando hablamos de la sedición es en contra precisamente de alguna persona en específico. En el caso particular podría ser más específicamente enfocado a alguna gestión de un funcionario público que de manera particular esté realizando algunas actividades que vayan en contra para los intereses de ese grupo que está realizando ese levantamiento colectivo o que está manifestándose de una forma violenta, pero que se haya salido obviamente del control. No es cualquier manifestación que se vaya a hacer, sino que se salga del control de las autoridades, ya sea desde el punto de vista de la seguridad pública o en el caso particular de que se atente contra la soberanía del Estado, en el caso particular contra la Fuerza Armada. Ahí entonces podemos identificar cuáles son las dos o las diferencias entre estas dos figuras que la Constitución establece o da la potestad para que pueda ser declarado un estado de excepción en el caso específico. Vemos entonces la literalidad de ese artículo que hemos leído, que es el artículo 29, encontramos otra figura que es la de la catástrofe, que es un suceso calamitoso, extraordinario, decimos ahí. En el caso específico, los ejemplos que identificamos acá, pues algunos son aplicables, algunos ya no son aplicables. En el caso específico, el descarrilamiento de algún tren, porque aunque nosotros sí tuvimos en nuestra historia vial, por decir así, o como medio de transporte, los trenes, en la actualidad no lo tenemos, pero pueden darse algunas otras circunstancias, como por ejemplo incendios, eso obviamente que sean de proporciones o magnitudes tales que puedan llevar a declarar o a decretar un estado de excepción de las circunstancias particulares. Allí hemos visto nosotros también explosiones de polvorines, que son los lugares donde guardan el armamento o las municiones, en el caso específico la Fuerza Armada, en donde pueden darse también circunstancias particulares como derrumbamiento de edificios, minas, entre otras circunstancias que ustedes ven ahí como ejemplos. Y las catástrofes pues son más de índole natural, que alguna medida podrían también tener alguna participación por negligencia, imprudencia, impericia, la participación humana, pero que no hay ninguna intención o mala intención para poder realizar esas acciones. Entonces las catástrofes podríamos identificarlas como un mecanismo, una forma que pueda generar la consecuencia de decretar un estado de excepción. Y aquí un ejemplo, una expresión que recientemente pues, ha tomado mucha valía o mucha preponderancia, como lo es el término de la epidemia, y abajo lo vemos también como la pandemia, que son dos figuras totalmente diferentes, si bien es cierto están relacionadas o íntimamente relacionadas, pero es en razón del ámbito geográfico de aplicación de una y otra. Al hacer referencia a la epidemia, vemos que es una enfermedad que aflige temporalmente a una población, territorio, grupo definido para la convivencia o el trabajo, afectando a la vez a muchas personas expuestas a contagio, a sufrir el mal por compartir igual ambiente o causa. Como lo vemos acá, entonces la epidemia puede ser en cierto territorio o más sectorizado el espacio donde se puede desarrollar, a diferencia, y quise incluirlo, aunque la pandemia no está incluida dentro de las figuras o formas o como consecuencia de esta se pueda generar un régimen de excepción. No está incluida la pandemia, pero quise hacer referencia nada más para poder distinguir unas de las otras.
y es el caso específico como lo tenemos ahí de manera más literal. Cito entonces textualmente en la diapositiva que para que se declare una pandemia tiene que cumplir dos criterios específicos: que el brote epidemiológico afecte más de un continente y que los casos pues de cada país no sean importados sino provocados por transmisión comunitaria, es decir, más si lo queremos ver así, más extenso, más generalizado, y ya no solamente es que afecte a un estado, sino que ya podemos hacer referencia incluso que ya no es un estado, como lo decíamos, sino puede ser una región, o en el caso específico, como lo vemos acá, es un continente el que está afectando el contagio que pueda darse de manera más, decirlo. Y la última circunstancia que puede generar el estado de excepción, como lo vemos acá, es la perturbación del orden público. Y aquí es ya donde hay una violencia en contra, puede ser de un grupo o en contra de varios grupos, o en el caso específico puede ser circunstancias que se salen del control de las autoridades que están encargadas precisamente de la seguridad ciudadana o de la caso específico la soberanía nacional. Si lo citamos textualmente, decimos que es la situación en la que parte de la población entra en conflicto violento con la autoridad, bien por el enfrentamiento directo contra ella o bien como consecuencia de un idealismo erróneo de grupos enemistados dentro de la propia población. Podría ser una violencia sectaria, en el caso específico, sectores específicos en contra de otros, y la violencia que nosotros algunas veces experimentamos en nuestro país podría ser de un grupo de pandilla en contra de otro, podría ser violencia sectaria también de un grupo religioso a otro grupo religioso, incluso porque eh, podría ser de un grupo o un sector político en contra de otro sector político, y en ese sentido podría generarse un tipo de violencia en masa, en donde las posibilidades de atención de parte de los cuerpos de seguridad no son tales para poder afrontar esa responsabilidad o no dan abasto. En algún momento he sido crítico de las circunstancias numéricas quizás o estadísticas de los cuerpos de seguridad, específicamente de la Policía Nacional Civil, en donde decimos que policías activos estamos hablando de unos 32.000, y al hacer la conversión, la crítica que hago casi siempre es de identificar a cuántas personas le correspondería a cada policía el velar porque tengan seguridad ciudadana o la población esté segura, y las cifras pues son totalmente desproporcionales. Entonces imagínense si eso se da a nivel en masa, tanta gente con esas condiciones o actitudes violentas pues en la calle, eso sería una circunstancia muy particular para que el orden público sea perturbado y pueda darle la facultad a las instancias pertinentes para que puedan emitir un estado de excepción. Importante la siguiente pregunta: bueno, y entonces a todo esto, ¿quién decreta el estado de excepción? La pregunta que se hace es una responsabilidad compartida, aunque la Constitución da la potestad en el caso específico a la presidencia, o en el caso específico no es la presidencia, perdón, sino es al Consejo de Ministros, para que pueda, en caso específico, no hacerlo la Asamblea Legislativa, lo puede hacer el Consejo de Ministros, por las circunstancias que en algún momento, bueno, más adelante vamos a estudiar en relación a lo que puede llevar a la tal vez no puesta de acuerdo, sino a la imposibilidad de uno de los órganos de poder sesionar o poder tener el quórum necesario para poder decretarlo. Bien, pasemos al punto específico. La facultad entonces de declarar estado de excepción corresponde como norma general, diríamos, al órgano legislativo, pero es una responsabilidad compartida porque, como bien lo hemos dicho,
los proyectos de ley o las piezas de correspondencia no surgen o no emanan en su mayoría específicamente de la Asamblea Legislativa, sino que basados en la iniciativa de ley que se tiene por parte de otras instancias gubernamentales, estas casi siempre son importadas de cualquiera otra de aquellas instancias que tienen iniciativa de ley. Solo excepcionalmente el órgano ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, puede decretar el estado de excepción, toda vez y cuando la Asamblea Legislativa no se encuentre reunida o no tenga la cantidad necesaria de diputados para poder, en base al principio de legalidad, tener el número necesario de estos para que puedan emitir o decretar el estado de excepción. Entonces, en esas circunstancias podría el órgano ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, decretar el estado de excepción. Veamos entonces la Constitución cómo es que se puede desarrollar el proceso para poder aprobar o decretar el estado de excepción, que en cierta medida sería un proceso ordinario que se lleve a cabo a través de el proceso de aprobación de una ley en el país. Entonces se parte, diríamos, de la iniciativa de ley que corresponde en el caso específico al presidente de la República, pero a través de sus ministros, por medio de ellos, y la facultad que le corresponde a este está regulada en el artículo 167 de la Constitución de la República, el cual establece de manera precisa que es, según el artículo 167, corresponde al Consejo de Ministros proponer a la Asamblea Legislativa la suspensión de las garantías constitucionales a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. Eso lo reza, lo que hemos citado allí, el artículo 167 en el ordinal quinto. Basado en esa potestad, la Asamblea Legislativa, de conformidad al artículo 131, en el ordinal quinto se establece la atribución para decretar, interpretar auténticamente, reformar o derogar las leyes como un proceso ordinario, diríamos. Pero ya más adelante, en el artículo referido, este 131, en el artículo mismo, pero en el ordinal 27, establece precisamente la atribución o la competencia, el cual literalmente le doy lectura. Al darle lectura a se refiere de la manera siguiente: entonces, suspender y restablecer las garantías constitucionales de acuerdo al artículo 29 por votación nominal y pública con los 2/3 de los diputados electos, por lo menos, dice. Esa es la atribución o competencia de la Asamblea Legislativa. En ese caso específico, lo que nosotros identificamos acá es que, a grosso modo, podríamos decir que son los dos órganos los competentes para poder decretar el estado de excepción. ¿A iniciativa de quién? Pues precisamente del presidente de la República a través de su ministro, lo cual nos indica que el proceso que se lleva a cabo para decretar el estado de excepción no es más que un proceso ordinario que tiene sus particularidades que en adelante en el caso específico. Muy bien, el plazo entonces de la suspensión de las garantías constitucionales es un plazo específico, puesto que no puede tener de manera indefinida esa suspensión. Esto para garantizar los derechos también de los ciudadanos, que no puede ser de manera permanente. Y esos son los exabruptos jurídicos que se cometieron en algún momento en el periodo en donde se mantuvo un conflicto armado en el país, que a la luz de esas circunstancias se extendían estados de excepción de manera casi permanente, porque uno era tras otro y algunas veces vulnerando, transgrediendo este proceso que estamos nosotros estudiando acá, porque se decretaba un estado de excepción y al tiempo transcurrido no eran 30 días, sino que
cuando había una presión internacional, tenían o pasaban algunas veces esos procesos por los órganos competentes. De lo contrario, diríamos que hasta esas excepciones, estados de excepciones, eran ilegales o por no llamarles de otra forma, porque no pasaban por los procesos o el proceso en donde se decretaba el estado de excepción de la manera más legal que podríamos decir. Entonces, transcurrido ese plazo, o recae una responsabilidad también en cualquiera de los dos órganos del Estado, del gobierno, perdón. Cualquiera de los dos órganos de gobierno recae una responsabilidad que es el restablecer. Para ello, en los mismos artículos 131, en el ordinal 27 y 27 podríamos decir, también el artículo 167 ordinal sexto, establece de que una vez transcurridos esos 30 días debe de restablecerse a través de un mecanismo que estos dos estos dos órganos de gobierno deben establecer para poder definir que la suspensión ha cesado. Sí podría extenderse el estado de excepción, pero para ello se requiere de un nuevo decreto. Es decir, las circunstancias deben de quedar claramente plasmadas para poder considerar que hay una extensión. Algunos lo llaman extensión, pero yo podría decir que en realidad lo que se hace es un nuevo decreto. Un nuevo decreto, y por lo tanto es un nuevo periodo de 30 días que se emite ese estado de excepción. En fin, las circunstancias particulares pueden persistir, pero las condiciones que generaron la primera necesidad de decretar el estado de excepción, a lo mejor ya hayan cambiado, puede ser en el sentido favorable o en el sentido desfavorable, pero no son idénticas ni son exactas para poder considerar que de manera automática va a extenderse por un periodo de 30 días más, sino que debe de someterse nuevamente a la misma presentación o propuesta, a la mismo análisis y a la misma aprobación por la Asamblea Legislativa para que siga el mismo proceso de ley como cualquiera otra. En ese sentido, entonces vemos los dos órganos de gobierno. En el caso particular, decíamos, el órgano legislativo no pueda sesionar o no pueda reunir el quórum necesario, el órgano ejecutivo puede decretar el estado de excepción. Pero aquí surge una circunstancia muy particular, que el artículo 29 en el inciso segundo establece que también podrán suspenderse garantías contenidas en los artículos, y hace referencia ya a las garantías de tipo procesal, casi diríamos, y hace referencia como si fuesen dos casos distintos, con el voto, las garantías establecidas en el artículo 12 y 3, inciso segundo de la Constitución establece cuando así lo acuerde el órgano legislativo con el voto favorable, lo cual implica que esa potestad ya no es función o atribución del órgano ejecutivo, lo cual para mi ver tiene una crítica que establece el artículo 167 cuando es el ejecutivo el que está facultado para decretar la excepción, y allí no lo establece cuando no refiere a qué tipo de garantías se puede hablar en relación a la suspensión de estas. En este caso diríamos que prevalece el artículo 29 como garantía para los habitantes y no el artículo 167 en el ordinal sexto, que restringe la garantía de los individuos frente al Estado. Es decir, en el artículo 29, si ustedes se van a la literalidad, hay dos grupos de suspensión de garantías. El primero, el que hemos estado hablando, y el segundo grupo, que es el reciente que acabamos de incluir, que solamente son
son dos suspensiones. Casi podríamos decir de que son de tipo procesal. Es decir, el artículo 12, el inciso segundo, y el artículo 13, el inciso segundo. Que en el caso específico, para mi forma de ver allí, el constituyente quedó en deber si lo que querían era excluir a ese otro grupo de garantías procesales, podríamos decirlo, o querían darle los poderes pluripotenciales al órgano ejecutivo para que pudiera emitir un estado de excepción. El órgano ejecutivo también tiene esa facultad, pero otra crítica que se hace es que así como la Asamblea Legislativa necesita un número determinado de diputados para poder emitir o aprobar el estado de excepción, así también deberíamos o en el caso específico omitió el constituyente hacer referencia a la cantidad de ministros, porque recordemos que el Consejo de Ministros está conformado por cada uno de los ministros, valga la redundancia, de los ministerios, más el presidente y el vicepresidente, lo cual no podríamos definir un número específico porque esto va a depender de la cantidad de ministerios, ya sea que se aumenten o que se disminuyen en cada quinquenio de gobierno presidencial, es decir, del Ejecutivo. Para el caso específico, hemos tomado la tarea de revisar el reglamento interno del órgano ejecutivo, el cual expresa que para poder sesionar válidamente el Consejo de Ministros necesita de la asistencia de por lo menos 2/3 de sus miembros para tomar decisiones o resoluciones en el caso particular. Es decir, estaríamos hablando que para que pueda decretarse el estado de excepción también se necesita un número mínimo de ministros que tengan la potestad. No es de manera particular que es el presidente de la República nada más el que va a emitir como la máxima autoridad del Consejo de Ministros la suspensión del estado de el decretar el estado de excepción. Es decir, que se requiere de un número necesario de ministros para poder hacerlo en el caso particular, lo cual pues diríamos que también tiene un valor importante el reglamento interno porque emana desde la misma constitución de la República. A esto se les conoce como reglamentos autónomos y por lo tanto sí tiene una gran valía para efectos de poder considerar esa parte que no se refirió allá a la cantidad necesaria de ministros que se necesitaban, pero de manera complementaria podríamos decir que en ese artículo 26 del reglamento interno del órgano ejecutivo se establece la cantidad mínima con la cual tendrá que contar el presidente de la República acompañado de sus ministros para poder decretar el estado de excepción en el caso excepcional en donde la Asamblea Legislativa no pueda tener el quórum necesario por las circunstancias que incluso ya hemos hecho referencia o que el artículo 29 hace referencia. En el caso específico podríamos decir lo siguiente, que si bien es cierto el órgano legislativo y el ejecutivo excepcionalmente son los únicos que pueden decretar la suspensión de las garantías constitucionales, no será de manera antojadiza, sino que debe de llenar ciertos requisitos o motivaciones que precisamente sean nuestra constitución la que los establece. Estos requisitos son, por ejemplo, a tomar en cuenta el ámbito espacial o geográfico de aplicación de la suspensión, es decir, que se debe de determinar si la suspensión es solo para una parte del territorio de la República o en realidad la magnitud de la circunstancia que se está viviendo implica que sea en un ámbito territorial general, es decir, en todo el territorio de la República. Por lo tanto, eso debe de estar claramente establecido en la ley o en el decreto que se apruebe para efectos de delimitar cuáles serían las restricciones a nivel geográfico o espacial en el caso particular. También debe tomarse en cuenta
o especificarse expresamente qué tipo de derechos o garantías se deberán de suspender. Generalmente, como lo tenemos en la diapositiva, cuando se dan fenómenos naturales o epidemias, no se suspenden las mismas garantías constitucionales, podríamos decir, que cuando se trata de situaciones de tipo conflictivas. Y es por obvias razones, ¿verdad? Podría considerarse que en algunas sí se suspenden algunos de los derechos que ya más adelante incluso vamos a identificar como garantías, que se suspende el libre tránsito, la libertad podría ser de expresión, incluso la facultad de las personas de poder recibir o enviar comunicaciones de alguna índole. Podría limitarse ciertas garantías o derechos, o debe de quedar claramente establecido en el documento o en la declaratoria que se haga de qué es lo que queda exceptuado del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. También no se podrá señalar en dicha declaratoria, decimos en la doctrina, aplicaciones del mismo régimen de excepción dirigidas a personas o grupos de personas. La suspensión debe tener un carácter general o la única excepción que podríamos decir acá sería el ámbito territorial, pero no podremos decir que a un grupo de personas sí les aplica y a otro grupo no les aplica en el caso específico. Y eso va a depender obviamente de la condición, de las circunstancias que genere o que dé lugar a la suspensión. Eso, como lo vemos acá, para efectos de poder mantener vigente y aplicar el principio de la igualdad ante la ley, es decir, que el territorio parte de se ve afectado, se sujetará a las medidas tomadas y no solamente a determinadas personas o personas. Algunas excepciones podríamos encontrarlas en el caso específico de lo que estamos viviendo actualmente, pero eso se los dejo para la tarea más adelante que ustedes realizarán. Obviamente en las personas que estarían afectadas en este caso serían los ciudadanos, pero también para que las excepciones que hemos estado mencionando se cumplan, el gobierno necesita de personas que verifiquen su cumplimiento, y para tales efectos no podríamos decir entonces que a todas las personas se va a aplicar, porque entonces no sería aplicable si no hubiese un mecanismo de control del ejercicio de esas excepciones. Hablo entonces de aquellos grupos o sectores gubernamentales que se verán obligados a verificar el cumplimiento de esas excepciones, es decir, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada en el caso específico, o algún otro sector o grupo que se vea obligado a lejos de inhibirse del ejercicio de ciertos derechos, que se vea obligado al cumplimiento de estos. Decíamos como catástrofe los incendios generales, no podríamos decir que las personas que son parte, por ejemplo, de la instancia o la dependencia que se encarga de extinguir los incendios, están obligados al estado de excepción, es decir, que no pueden, por ejemplo, están limitados del ejercicio de la libertad de circulación, si son los bomberos, por ejemplo, en el caso particular. Es decir, el gobierno deberá delimitar de manera clara y precisa quiénes deberán ser los garantes del ejercicio de ese estado de excepción. Cuarta circunstancia, tenemos el tiempo o plazo en que durará dicho régimen de excepción, que ya sabemos o hemos leído que el artículo 30 hace referencia al plazo de la suspensión de las garantías constitucionales, y aludiendo también a ese mismo número, hace referencia que no puede exceder de 30 días, pero en el caso particular, como lo venimos diciendo, puede haber una prórroga con un nuevo decreto o una nueva ley que le dé seguimiento a esa suspensión de las garantías. Como lo tenemos acá, mediante un nuevo decreto, si aún subsisten o persisten, podríamos decir, las circunstancias que motivan la anormalidad, es decir, que no se pueda
desarrollar con total normalidad la vida cotidiana, ya sea de los gobernados o en el caso específico de los gobernantes. De ello, pues entonces vale decir de que lo contrario a esto implicaría que una persona que identifique que no se han llevado a cabo, por ejemplo, los procesos adecuados, además de ello, que no se cumplen estos 4 criterios que acabamos de decir, fácilmente cualquier persona lo puede hacer o puede mantener el control constitucional a través de la aplicación del artículo 183, que establece que toda persona puede interponer una demanda de inconstitucionalidad de esa ley. Recordemos que la Constitución prevalece sobre las demás, todo el ordenamiento jurídico, y lo que se emite o se emana al decretar un estado de excepción no es más que una ley que ha pasado por un proceso de formación, y por lo tanto, si esa ley contraria a lo que establece la Constitución, por ejemplo, podríamos decir que el plazo que se establece en esa ley que decreta el estado de excepción excede de los 30 días, automáticamente esa ley está pues cayendo en una inconstitucionalidad. Si esa ley también no hace referencia al ámbito de aplicación de ese estado de excepción, es decir, no define si es en todo el territorio o si es en un territorio en particular, si exceptúa algunas personas que no están vinculadas a la verificación y al cumplimiento o a la atención del fenómeno natural o humano que esté desarrollándose, y si no son eminentemente necesarios, pero para ello sí está permitido el ejercicio de esos derechos, pues entonces, es decir, si no cumple con esos 4 criterios que acabamos de mencionar, pues obviamente está facultado cualquier ciudadano para poder hacer uso de ese artículo 183 de la Constitución como control constitucional para poder interponer la demanda de inconstitucionalidad que refiera a ese estado de excepción, a esa ley de estado de excepción. Derechos entonces o garantías que pueden suspenderse sobre la base de ese artículo que hemos leído, el artículo 29, podremos identificar lo que tenemos en la diapositiva es la libertad de entrar y salir del país, que el cual refiere el artículo 5. Toda persona tiene la libertad de entrar, permanecer en el territorio de la República y también a salir de este, pero en el caso específico, si estamos en un estado de excepción, pues puede suspendérsele el ingreso a esa persona, o en el caso particular puede suspendérsele la salida a las personas que estén dentro del territorio de la República, si es que esa circunstancia entra dentro de la suspensión de las garantías o derechos constitucionales. También puede suspenderse la libertad de expresión. En el artículo 6 se regula que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás, obviamente las demás personas. Entonces, en ese caso podríamos decir que la libertad de expresión sería otra que estaría vedada en el caso de que sea suspendida esos derechos o garantías. Por eso es que es importante de que en el decreto o en esa ley que decreta el estado de excepción quede literalmente establecido cuáles son los derechos o garantías que quedan en pausa, diríamos, o suspendidas para su ejercicio. También la libertad de reunión, es decir, los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente, a reunirse pacíficamente sin armas para cualquier objeto lícito. Esa libertad de reunión, la libertad que tiene toda persona de reunirse pacíficamente, de desplazarse, estamos hablando entonces de reuniones religiosas, de reuniones de cualquier índole que produzcan la aglomeración de 2 o más personas. Ese tipo de reuniones también pueden verse suspendidos en el caso de la vigencia de un estado de excepción. Y la recepción o envío de correspondencia de todas clases, en el artículo 24 refiere lo siguiente, según el artículo mismo de la Constitución, que la correspondencia de toda clase es inviolable
interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación salvo en los casos de concurso o quiebra. De allí entonces que puede considerarse de que una persona que tenga como destinatario o que vaya a recibir o enviar algún tipo de correspondencia, si está en un estado de excepción, puede revisarse ese contenido de esa información que se está enviando o que se está recibiendo sin ningún problema. Es decir, eso de que la correspondencia es inviolable, se ve superada esa condición de ser inviolable al estar en un estado de excepción. Lo contrario entonces sería que en el estado de excepción se puede verificar o revisar todo tipo de correspondencia a efecto de que las condiciones que dan vida al estado de excepción o a esa suspensión de esas garantías pueda facultar a la autoridad competente, obviamente, para que pueda interceptar estas. Ojo que no estamos haciendo referencia a que cualquier persona va a tener la facultad o la potestad de revisar la correspondencia, sino que serán aquellas personas o autoridades competentes que estén facultadas para tales efectos. Puede suspenderse, lo que decíamos hace un momento, dos derechos o garantías fundamentales del ejercicio de los derechos individuales de las personas o de toda índole, podríamos decir, como lo es el derecho a la defensa, la garantía de toda persona detenida a ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. No pueden ser obligadas, dice, a declarar o a su asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares, en fin, todo lo que hace referencia al artículo 12 y al artículo 13 de la Constitución también en determinado momento pueden suspenderse. Recuérdense de que estas dos circunstancias son las excepciones que vimos en el artículo 29 de la Constitución misma, que refiere que solamente puede ser la Asamblea Legislativa la que pueda suspenderla. Así lo refiere que en este caso pues la Constitución no extendió al órgano ejecutivo esa facultad, porque en la parte última dice de ese artículo 29 hace referencia que cuando así lo acuerde el órgano legislativo con el voto favorable a 3/4 partes de los diputados electos, no excediéndose en la detención administrativa de 15 días. Esa facultad solamente corresponde a la Asamblea Legislativa y no exige la misma cantidad de votos que para la suspensión de las garantías o derechos constitucionales del anterior. Por lo tanto, les insto a que le den una lectura a ese artículo para que puedan distinguir entre un grupo y otro grupo de las garantías que pueden ser suspendidas en esas. Así entonces llegamos al momento de definir la tarea que ustedes van a realizar, que será una investigación bibliográfica de lo que yo precisamente le cito, y aquí para que podamos cotejar que no es solamente una protección o está regulado nada más a nivel nacional o a nivel interno esta atribución, facultad o competencia de suspensión de los derechos y garantías constitucionales, sino que también son instrumentos internacionales los que también habilitan a los gobiernos para que puedan llevar a cabo esta suspensión de las garantías constitucionales. Así les cito 4 instrumentos o 5 instrumentos internacionales que ustedes deberán revisar de manera particular. No se van a extender a la lectura de todo el instrumento, sino solamente aquellos artículos que hagan referencia de manera específica al tema que hemos compartido en esta oportunidad. Como tratados internacionales, ustedes van a buscar el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en relación a la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Allí ustedes a nivel internacional de instrumentos internacionales van a revisar lo relacionado a los estados de excepción. Ahí ustedes cómo lo identifican, si será estado de excepción, si será toque de queda o será estado de sitio.
Lo importante es que hagamos ese resumen. Entonces lo que se requiere sería en este caso específico de estos tratados elaborar un resumen en relación a la regulación del tema tratado, que sería la declaratoria del régimen de excepción o de la suspensión de garantías. Y también ustedes van a realizar un análisis de la declaratoria de estado de excepción recientemente aprobada en El Salvador, es decir, a vincular lo que hemos platicado, lo que hemos escuchado, mejor dicho, en esta oportunidad, con las circunstancias o las condiciones. Por eso yo no entré en detalles con relación a eso, pero ustedes lo van a hacer. Entonces van a aplicar o van a vincular lo que han escuchado en esta oportunidad y han leído a lo que se ha desarrollado recientemente en nuestro país. Es decir, hacer una vinculación y hacer un análisis con las declaratorias de estado de excepción recientemente aprobados en El Salvador, si han pasado por esos procesos, si han identificado. Obviamente ustedes van a leer el instrumento que corresponde al decreto de estado de excepción, la ley que hace referencia al estado de excepción. La van a leer y van a ustedes identificar cuáles son los derechos o las garantías que están suspendidas, cuáles son los argumentos del gobierno y de la Asamblea Legislativa para poder autorizar la suspensión, cuál es el plazo establecido, a dónde se va a aplicar, quienes están exentos del cumplimiento de estas, es decir, todo lo que han escuchado, eso es lo que van a identificar de ese instrumento ustedes. Finalizado ello, entonces ustedes lo van a depositar o lo van a enviar a través de la aula virtual en el enlace que se les va a compartir, a efectos de que pueda tenerse una fecha específica para su envío. Será el día jueves 23 y un periodo de gracia nada más de un día, que sería el día viernes, en el caso de que no lo tengan preparado. Pero para ello ustedes tendrán que presentar una moción de excusa cuando llegue el día jueves 23 y no lo hayan presentado. Deberán de mandar una excusa para poder tener el control de las razones de por qué no han podido finalizar su tarea. Así entonces, esta clase de Derecho Constitucional, espero sus comentarios o sus instrumentos elaborados para la tarea que se les ha encomendado. Bendiciones y seguimos en contacto.